Buenas tardes para todos, bienvenidos a la clase número 3 de aerotermodinámica y propulsión espacial. Recuerda que si te gusta el video, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete y activa la campanita. Muy bien muchachos, muchas gracias. El día de hoy nuestra agenda es la siguiente. Vamos a hacer un repaso y en este repaso vamos a hablar algo acerca de lo que llamamos la derivada, al menos cómo funciona muy rápidamente. Como el número 2, continuamos con algunas características de los fluidos y entre esas características vamos a hablar y a entrar a hablar de la dinámica de fluidos y entre esas vamos a empezar a nombrar lo que tiene que ver con la ley. Newton tenía varias leyes, ¿ustedes sabían? La primera ley, la segunda. Nosotros somos felices con las leyes. Aquí no las puedo nombrar, pero hay cantidad de leyes aquí en nuestro país. Newton también tenía sus leyes y vamos a hablar en particular de la ley de Newton de viscosidad. ¿Listo? Que yo por lo general la escribo como viscosity porque me suena más bacano. Y ya acostumbrándose al inglés. Contame. Qué pena. Sí. Lo que a mí me parece que este es el horario de taller de cálculo avanzado. En otra aula. Sí, en otra aula. Sí, correcto. Volteas aquí y subís las escalas y vas hasta el fondo. Ahí están los salones del cuarto piso. Mira a ver si es ahí. ¿Listo? ¿Te parece? Listo, con gusto. Vale, fresco. Muy bien. Perfecto, muchachos. Habíamos hablado en la clase anterior sobre el principio de Pascal. ¿Qué era el principio de Pascal? ¿Quién me recuerda qué era el principio de Pascal? ¿O qué decía el principio de Pascal? ¿Sí? No, eso no. Ese es el de Arquímedes. ¿El otro? ¿Sí? Ajá. La presión sobre un fluido se transfiere a todas las partes del fluido. ¿Listo? Ok. Entonces vamos a comenzar el día de hoy nuestro repaso hablando sobre Pascal y una pregunta muy curiosa y es la siguiente. Suponga, ¿quién nada aquí? El curso anterior yo tenía un estudiante que nada, o nada, más bien. ¿Listo? Cuando usted está metido en la represa, oígame pues a mí. No, pero usted le puede meter en la represa. En Guatapé tenemos una represa en la que usted va, y lo bacano aquí es que cuando usted va y se mete muy muy hondo o se mete a zonas comillas prohibidas, usted se queda ahí. Exacto, efectivamente. Y se queda ahí por el pantano que hay adentro. Ese pantano que hay adentro queda como por acá y se conoce como un fluido. ¿Listo? De eso hablaremos. Ya me dirán ustedes si quieren que lo trabajemos acá o si quieren hacer una expo sobre el tema. Estos se llaman fluidos no newtonianos. Esa parte. Fluidos no newtonianos son aquellos que aparecen o que existen cuando usted tenía... ¿Quién le echa mayonesa a la comida, muchachos? Ay, María, ustedes sí no. Recuerden que estamos en una vida fitness, por favor. ¿Listo? No, ese no me sirve. ¿Quién tiene un tarrito por ahí? Por favor, que me preste, que me facilite, cualquiera. Ese me sirve. Listo, está bien tapado todo. ¿Listo? Pues había una de las salsas de tomate que si usted las volteaba así, en la época mía, muchachos, yo soy del siglo pasado. Claro, les cuento, yo soy del siglo pasado, así que no se asusten, no me miren como este man, este man de dónde viene, ¿dónde vivía? En el siglo pasado las salsas de tomate venían en frascos de vidrio normalito y venían hasta por acá normalito. Entonces usted la llegaba, hasta por acá, usted llegaba, la destapaba, la volteaba y la salsa de tomate no salía. Entonces usted le tenía que hacer así, pero había una de las maneras que era que si le hacía así, la salsa de tomate era de una marca muy fina. Si usted no le hacía así, la salsa de tomate no era fina. Entonces ese tipo de formas para el movimiento de los fluidos hace que usted los caracterice de dos maneras, uno que se llaman fluidos newtonianos y otros que se llaman fluidos no newtonianos. Gracias, enseguida hablamos más al respecto y les hago el comentario completo. Pero hablando de la represa, quería comentar eso.
Pero, como en este caso, Juan Camilo, ¿cierto? Le gusta meterse a nadar. Cuando Juan Camilo entra a nadar aquí, la pregunta que uno hace es, en ese punto, ¿hacia dónde va la presión? Primera pregunta, típica de parcial. Determine la dirección en la que se ejerce la presión. Entonces, lo va a hacer más... Tome solamente dos dimensiones, eje X y eje Y. ¿En qué dirección va la presión? Formando qué ángulo. Así, sencillito. Hacia abajo. Entonces, en dirección menos J. 1. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra opción? Recuerda que él está en una piscina que en este caso se funcionaba como la represa de Guatapé. Una piscina Guatapé. ¿Listo? ¿Hacia dónde más? Hacia arriba, en dirección J. ¿Listo? ¿Hacia dónde más? ¿O ninguna de las dos? ¿Quién me dice que ninguna de las dos? Pues porque puede ser que no sea ninguna de las dos. Yo pensaba que hacia arriba porque cuando uno se pone en la piscina, la parte de abajo tiene más presión que arriba. Ah, buena pregunta. La respuesta es mejor, listo. Pero también porque ninguna, pues. Bueno, es que. Sí, exacto, sí. No, pero está bien. Pero la idea es que lo conversemos, como dijimos, porque la idea es que el curso se vaya yendo así a medida que vamos trabajando y que yo no aparezca aquí como, esta es la verdad absoluta, muchacho, y usted tiene que aprender esto. Porque si yo lo hago de esta manera, muy probablemente cuando vuelvan y se lo pregunte, usted ya va a tener más claro cuál es la causa. Si yo se lo cuento de la otra manera, es como, bueno, sí. Más opciones. ¿Quién me dice que en la dirección X? Podría ser en todas las direcciones. Todas las direcciones. ¿Cómo así? Una onda, pues, la onda de presión que llamamos. Pues, dirección X, ejemplo. O en dirección menos X. La respuesta va por ese lado. La presión se ejerce en todas las direcciones. No hay una dirección privilegiada. A pesar de que, obviamente, hay una fuerza mayor por acá que por acá. Recuerden que esa partecita del fluido tiene un pequeño peso. ¿Listo? Y la razón por la cual el fluido no cae, ni baja ni sube, es porque se suma lo que hay encima, que se traduce a la presión en este punto, y esa pequeña diferencia de presión entre la parte inferior y la parte superior prácticamente no se nota. Porque si hubiera una diferencia entre la presión de acá y la presión de acá, ¿qué pasaría con el fluido? Usted estaría en el estanque y Juan Camilo sentiría, ay, ¿qué me está sacando? ¿Qué me está sacando? Claro, alguien lo sacaría de ahí. Pues que Juan Camilo pesa. No, estoy hablando del fluido. Piense Juan Camilo como un pedazo de fluido. ¿Listo? Si fuera por encima, entonces lo que pasaría es que Juan Camilo constantemente estaría hundiendo. Porque la sumatoria de fuerza es diferente de cero. ¿Listo? La única razón o la única forma para que permanezca en ese punto es que la sumatoria de fuerzas sea el vector nulo o sea nula. Y eso solamente ocurre ejerciendo sobre las mismas caras o sobre las mismas áreas la misma fuerza. Es decir, que la presión es la misma en todas las direcciones. ¿Eso para qué me sirve? Eso me sirve para lo siguiente. ¿Qué pasará o qué ocurre cuando usted tiene un cohete y le dicen a usted la presión dentro de la cámara de combustión, que es esta sección del cohete, recuerden que es la tobera, la presión dentro de la cámara de combustión del cohete es tal, ¿a cuál presión se refiere? ¿A una presión específica en algún punto o la presión en total? Es más, la presión es una cantidad que varía de acuerdo al lugar que usted la tome o es un promedio de todas. Listo. Vale, entonces acá es donde van a hacer una lectura, porfa, y es de propiedades extensivas y propiedades intensivas. Pero la presión podría variar. La presión podría variar, exacto. Porque si no, no podríamos ni siquiera hablar. Efectivamente, entonces la presión en este punto no es la misma presión, lo que vamos a hacer aquí ya, que en este punto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la presión depende del punto. A pesar de que uno dice, la presión del aire en este salón
es tanto, porque uno dice eso. Toma una media, y porque supone que el aire está ¿qué? Está quieto, está en reposo y está en equilibrio. Por esa misma razón la temperatura del salón es ¿cuál? ¿Está haciendo calor o frío? Calor, ¿cierto? ¿Qué calor tan...? No, está bien. Qué bueno. Gracias a Dios. El hecho es que la temperatura es otra cantidad que también se mide punto a punto. Y eso va a ser clave en lo siguiente. Usted tiene la misma cámara de combustión, la temperatura en este punto no es la misma que en esta. Pero a mí no me interesa eso. Usted tiene el transbordador y el transbordador tenía unas losetas, y las losetas que tenía el transbordador por debajo, cada una venía marcada, por aquí venía cada una marcada, y en ese caso, si usted toma el transbordador, digámoslo así, si usted lo divide en secciones, puede determinar la temperatura en cada una de las losetas. Y si determina la temperatura en cada una de las losetas, puede saber de qué material construir en el reingreso, por ejemplo. Entonces la temperatura también es un campo puntual. Ese sí se los dejo para que ustedes le den una lectura. Propiedades extensivas e intensivas. ¿Preguntas? Hasta ahí vamos bien. Hablando entonces de la presión. Habíamos hecho un recuento y habíamos hablado de los gases ideales que cumplían pájaros volando igual al número de ratones trotando, que esa ya habíamos dicho que quedaba clara, ya la habíamos comentado, y no solamente la habíamos comentado, sino que habíamos discutido en qué momento un gas se podría considerar como un gas ideal. El día de hoy, entonces, pasamos a hacer un paréntesis con lo que llamamos la derivada. ¿Listo? ¿Qué es la derivada? La derivada se conoce como la pendiente de la recta tangente de una curva. Muy rápidamente voy a hacer el ejemplo, no voy a hacer demostraciones. No soy matemático. Pues sí, pues si fuera matemático estaría aquí muy aburrido porque no sería lo que yo disfruto hacer. Si usted tiene una gráfica cualquiera, en esa gráfica decimos que usted puede trazar una recta tangente, y la recta tangente es igual como usted lo utiliza en la vida natural. Ejemplo, pregúntame cualquier cosa. Ayer estaba lloviendo. No, pues imagínate, yo ayer estaba dando clase y entonces seguimos hablando de la derivada. Eso es que salirse por la tangente, así igualito, o sea, igualito. Como, amor, ¿dónde estabas el día de ayer? Bueno, listo, perfecto. Listo. Ok, la derivada entonces se conoce como la pendiente de la recta tangente. Esa recta tangente tiene una pendiente, y la pendiente, para que esté pendiente, es el ángulo que forma o está relacionado con ese ángulo de inclinación. La tangente de ese ángulo de inclinación se conoce como la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo hace uno eso? Hay unos procesos para poder demostrar cómo funciona esta cantidad física. En particular hay una que se conoce como el límite. Límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x, por ejemplo. ¿Qué dice usted? Es que yo miro qué le pasa a la x. Entonces la x cada vez se vuelve más pequeña, y cuando se vuelve más pequeña usted tiene un banano para repartir entre 3 personas, le toca ya un pedazo. Cuando usted tiene un banano para repartir entre 2 personas, le toca ya más. Cuando tiene un banano para repartir entre una sola persona, pues le toca más. Cuando usted se da cuenta de eso, se nota o se puede dar cuenta que a medida que esta cantidad es cada vez más pequeña, esto tiene un valor cada vez más grande, y es donde decimos que esto tiende a infinito. ¿Listo? Esa es una cantidad límite, como aparece por ejemplo el límite cuando x tiende a 1 de x más 2, donde simplemente usted reemplaza 1 más 2 y esto le da 3. Es una función de ese estilo. Hay una particularidad, y es que se conoce una límite cuando delta de x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta de x menos la función evaluada en un punto dividido ese delta de x. ¿Esto qué es? Esa es la definición formal de derivada, donde lo que quiere decir es que usted toma un pedacito, toma un valor cualquiera, un x cualquiera, toma un delta de x, y cada vez que esta delta de x se vuelve más pequeño, hace una diferencia entre la función evaluada en x más delta de x, que quedaría por aquí, la función evaluada aquí, que es esta resta, y lo divide por esa cantidad.
Cuando usted hace ese proceso, se conoce como la derivada y se dice que lo que está encontrando es precisamente la cantidad que es la pendiente de la recta tangente. Y eso se denota como diferencial de f respecto a x o derivada de y respecto a x, que se conoce formalmente como la derivada. A mí no me interesa ahondar en ese tema, me interesa ahondar en cómo funciona. ¿Cómo funciona? Sencillo. Sea f de x una función x a la 3 más 2. Entonces, la derivada de f respecto a x, ¿qué es? Es, bajo el exponente 3, pongo la misma variable, al exponente le resto 1, y la derivada de una constante o de un número siempre es 0. Hago la simplificación, 3 por x a la 3 menos 1, o sea, 3 por x a la 2. Sencillo. Cuando tengo multiplicaciones, divisiones, recuerden que acá hay un 1 normalito, aquí me faltó, me disculpan, 3 por 1, hago la multiplicación de los dos y me queda x a la 3 menos 1. Siempre funciona de la misma manera, esa es la regla básica de la derivada. Hay otras funciones como logaritmos y demás que ya las podemos mirar. Por ejemplo, si f de x es igual a x a la 5 más 2x, y me disculpan ahí lo apeñuscado, ¿verdad? Ya no voy a escribir ahí, yo sí decía que hay como algo raro ahí donde estaba escribiendo. ¿Puedo borrar acá ya? ¿Sí? Ok, listo. Entonces vamos a escribir la función, y la función en este caso va a ser x a la 5 más 2x. Esa función x a la 5 más 2x, que la llamo f de x, porque f de x pues también lo puede llamar como wx o lo que quiera. Voy a escribir acá 2x a la 5 más 3x más bien. Listo. Voy a utilizar esta función. ¿Cómo se deriva? Derivada de f respecto a x, normalita, es bajo este 5, multiplico al 2, 2 por 5, escribo la misma variable, al exponente le resto ¿cuánto? 1, hago lo mismo acá, bajo el exponente 1 y multiplico al 3, la misma variable y el exponente 1 le resto 1, es decir, 2 por 5, 10x a la 4 más 3 por 1, 3, x a la 0. Todo número elevado a la 0 es, excepto el mismo 0. ¿Ves? O sea que esto me queda simplemente 10x a las 4 más 3. ¿Ves? Así funciona. Y ahí usted ya pasa obviamente a las varias variables y demás. Preguntas. ¿Cuál es la idea? Que con esto vamos a empezar a trabajar bastante. Ojo con esto. También hay una discusión, pero nos vamos a poner a pelear. Pues, o sea, usted tiene dos opciones, entre ponerse a pelear o hacer un acuerdo. El acuerdo es el siguiente: esa cantidad es una cantidad muy pequeña, se llama un diferencial. Tan pequeña como usted quiera. Entonces, una pequeña cantidad de la función, una pequeña cantidad de la función, que sería este pedacito aquí, de f, perdón, este es de x, y una pequeña variación acá, que sería de f. Por eso, se forma como un triangulito, y el triangulito tiene que ver con la pendiente de la recta tangente normal, trigonometría. Pues la cateto ¿qué? Opuesto sobre la hipotenusa. Cateto pues sobre cateto adyacente, perdón. En el caso de la tangente. Variaciones o cantidades muy pequeñas funciona de la misma manera. Listo. Ya terminamos de tomar nota. Todos. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces el día de hoy, aparte de eso, a hablar del principio de Arquímedes. ¿Qué era el principio de Arquímedes? ¿Me recuerdan? ¿Qué decía Arquímedes? Exacto, todo objeto sumergido en un fluido experimenta desplaza el fluido y experimenta un empuje hacia arriba, equivalente al peso del fluido desplazado. Él dice, perfecto, eso está claro entonces. Muy bien, con eso en mente vamos a hablar más sobre los fluidos y en especial vamos a dar unas características de hechos. Entonces es lo que llamamos las características de los fluidos.
Ya habiendo quedado con Arquímedes listo, perfecto. Entonces ya aquí hablamos de las características de los fluidos. ¿Para qué? Para poder hacer el análisis y saber de qué estamos hablando. Características, vulgarmente sería características del flujo de fluidos. Por ejemplo, vamos a empezar a hablar de dos características que serían flujo laminar versus flujo turbulento. Insisto, no voy a dar las definiciones, sino cómo se utiliza y cómo se interpreta. Los fluidos se conciben como si fueran capas o placas que se mueven una sobre otra. Esas placas que se mueven una sobre otra pueden moverse, pueden desplazarse, igual como cuando usted lo hace con las hojas de un cuaderno, ¿cierto? Si tuviera un cuaderno normal, las hojas normales de un cuaderno. Entonces, si usted piensa el fluido como un montón de hojas, donde no hay intersección entre esas hojas, se dice que el fluido es laminar, o más bien que el flujo es laminar. Son capas no alteradas, capas o placas no alteradas. No alteradas significa que ellas siguen, disculpen ahí muchachos, ellas siguen un movimiento de una paralela a la otra. Ay, ustedes me estaban diciendo, entonces si voltean no son laminares, vea, si voltean así y siguen siendo iguales, ¿usted lo toma como laminar o no laminar? Hago la pregunta. Para el caso será un fluido laminar. Lo que pasa es que para que den la vuelta se va a necesitar otra cantidad física y eso va a tener que ver con otros tipos de movimientos. Pero si usted lo toma laminar, no hay problema. ¿Qué puede pensar que sea laminar así? Por ejemplo, una tubería. Una tubería puede ser laminar. Usted la toma como laminar, no tiene ningún problema. Ese sería su modelo. Ahora bien, si usted habla de eso, ¿cuándo se observa eso? Por ejemplo, se observa en aceites, normalitos a baja velocidad. Aceites a baja velocidad. De ese fluido. Eso tiene que dar algo con el número de rey. Es correcto, ya vamos. Es correcto, el papel del aluminio, al señor del papel aluminio. En principio, ninguna, exceptuando que por aquí, no va a llamar así, no hay fricción. ¿Listo? No hay fricción entre las capas. Y les voy a comentar en un instante por qué no puede haber fricción entre las capas. El otro es un flujo que llamaríamos turbulento. ¿Qué sería este? ¿Quién fuma acá, muchachos? Ah, eso sí, porque el que fume puede ir afuera y... Eso, cuando usted fuma se da cuenta de esto. Bueno, mi abuelo fumaba. Lo más curioso es que ella le compraba los cigarrillos, me da tanta tristeza. No crean que me enorgullezco de eso. En esa época llamaban los cigarrillos Derby, que se llamaban... Entonces eran... Bueno. Ese tipo de flujo se llama flujo turbulento. Pues ni quiero hablar por qué es turbulento, ¿cierto? Es un movimiento caótico de las partículas, por lo general a altas velocidades. En algunos libros lo llaman el movimiento ordenado y el movimiento desordenado. A mí no me gusta hablar de orden y desorden, porque orden y desorden es relativo. Orden y desorden es relativo. Si no, pregúntale a mi señora madre. ¿Listo? Ok. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿cuándo se observa eso? Aquí lo voy a escribir, movimiento caótico. Movimiento caótico. Y el ejemplo es el siguiente. Aire a alta velocidad.
Hay una diferencia entre el aire y el aceite, ¿no? ¿Cuál será? La viscosidad. O sea que intuitivamente aquí hay algo y es que aparece la palabra viscosity o viscosidad como esa característica que hace que los fluidos se vayan como y se vacían, mientras que el otro se riega normalito. ¿Ves? Es decir, cuando usted va a cocinar un huevo, usted va hacia el aceite y se da cuenta que el aceite se mueve más lentamente que lo que se puede mover el agua cuando usted la voltea igual. ¿Listo? ¿Qué pasa ahí? Contame. Pues, fluido que vaya a alta velocidad, puede ser laminado. ¿De forma laminada? En particular, o bueno, por lo general no. Si es un fluido real, no. A altas velocidades, por lo general hay ¿cómo se llama? Hay fricción. Hay turbulencia, por lo general. Es que, pues, uno puede mirar las velocidades, pero recordando que es relativo. Sí, contame, ¿qué relativo qué? Pues la velocidad, no sé si vos tenés el flujo a 10 kilómetros de atmósfera o aquí en la superficie de la Tierra para... Bueno, listo. A pesar de que el flujo es relativo, o sea, de que la velocidad es relativa, perdón, el flujo por lo general no lo es. Y se caracteriza por ser o laminar o turbulento. Realmente laminar prácticamente no hay nada. Pero sí podemos hacer una aclaración, podemos hacer un modelamiento. Sí podemos modelar flujos como si fueran prácticamente laminares o flujos prácticamente turbulentos. Dependiendo de qué, de una cantidad de la que vamos a hablar a continuación, y es que realmente para todos los flujos siempre vas a tener un flujo, aunque sea un poquito, no tan laminar. O sea, tener un flujo laminar realmente no es posible, porque eso implicaría que no hubiera fricción entre las partículas, entre las placas, es decir, que no hubiera viscosidad. Y fluidos sin viscosidad pues no conocemos fluidos con baja viscosidad. A medida que va aumentando la velocidad, aumenta la fricción entre las dos placas y las partículas comienzan a moverse una respecto a la otra. ¿Qué me presta un cuadernito ahí? Ese me sirve, pero se ve como tan organizado que no lo quisiera. Listo, es básicamente como esto. A medida que se va moviendo, las placas se van moviendo una tras otra. Y ese moverse una tras otra hace que ellas tengan una fricción. Más bien, la razón por la que se mueven es una fricción entre ellas, es decir, una viscosidad entre ellas. Si vos cambias la velocidad, cambia también la viscosidad, como lo vamos a ver a continuación. Bueno, más que la velocidad cambia la viscosidad, no. Más bien, la velocidad va a estar relacionada con la viscosidad. Y la pregunta, repetime la pregunta porfa de las velocidades, las velocidades relativas. Sí. Podría no tener en cuenta aire a 10 kilómetros de altura o aquí en las montañas que... Bueno. Listo, perfecto. Esta velocidad es la velocidad real del flujo. ¿Listo? Me explico. Esa es la velocidad a la que se mueve realmente una partícula del fluido. Por ejemplo, si esta partícula llega a este punto, a un punto A con una velocidad, ella puede pasar por el punto B con la misma velocidad, al punto C con la misma velocidad y así sucesivamente. Acá puede llegar a un punto B cualquiera con una velocidad que puede ser distinta, pero que a medida que se va moviendo sigue siendo la misma. Es decir, si acá tiene una velocidad 2, acá puede tener una velocidad 2, una velocidad 2 y así sucesivamente. ¿De qué va a depender eso? ¿De qué va a depender todo ese tipo de cantidades, todo ese tipo de variables? ¿De qué va a depender la velocidad? ¿De qué va a depender la viscosidad? La viscosidad depende de la temperatura y de la presión a la que se encuentre el fluido. La velocidad sí es una característica fija del movimiento. Esta va a estar implicada por esta, o sea, esta velocidad va a tener que ver con la viscosidad, porque entre más rápido se mueva, puede actuar más la viscosidad y generar un flujo turbulento. Entre más lento se mueva, puede actuar menos y generar un flujo laminar. Adicionalmente, si lo tenés muy arriba en la atmósfera, que es prácticamente, sí, cierto, muy arriba en la atmósfera, si lo tenés muy arriba en la atmósfera,
La viscosidad va cambiando porque va cambiando ¿qué? La temperatura. ¿Listo? Entonces, usted puede tener también un fluido aquí con una cierta característica de temperatura y ese mismo fluido lo podría tener aquí a la misma temperatura. Funcionará igual, fluirá igual, si las temperaturas son las mismas. La presión es diferente y la densidad también es diferente. Entonces, como la densidad también es diferente, yo puedo empezar a hacer una relación entre esto y esto por medio de una cantidad física que la estudió en 1880 el señor Osborne Reynolds, que es como el del papel de aluminio, y es lo que se llama el número de Reynolds, que me relaciona ¿qué? El tamaño de los objetos, me relaciona las velocidades y me relaciona las densidades. Entonces yo puedo estudiar un fluido con unas características aquí, modelándolo desde acá, y puedo hacer variaciones en el movimiento del fluido para que él se comporte o muy laminar o muy turbulento, dependiendo de esas cantidades y dependiendo de lo que quiera estudiar. ¿Me hago entender? Más preguntas, dale, contame. Sí, queda claro. No, todavía no, contame. Es que estaba pensando que era como que la diferencia entre la velocidad de cada una de las placas lo que haría que se formara el turbulento. Ok, listo. La velocidad en sí respecto a... Listo, correcto. Vamos a verlo entonces así. Cuando una de las partículas se mueve con una velocidad, te lo vamos a mostrar acá. Listo. Que eso lo vamos a ver más adelante. Suponete que tenés un fluido cualquiera que se mueve sobre una superficie y tenés una placa. Esa placa está quieta. ¿Listo? Hay una parte cercana del fluido que por viscosidad, por propiedades de viscosidad y demás, comienza a frenarse cercana a la superficie, de tal manera que el fluido en esta primera capa, aquí yo estoy haciendo un zoom, en esta primera capa prácticamente no se mueve, o sea, tiene una velocidad de 0.0003, lo que sea. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que esta placa hace que la otra comience a frenarse porque le ejerce una fricción. Esa fricción se relaciona con la viscosidad. Entonces la siguiente placa lo que tiene es una rapidez de 0.01 y así sucesivamente, a tal punto que usted encuentra que los puntos más lejos de esta superficie se mueven a mayor velocidad. ¿Qué hace eso? Si este se empieza a frenar aquí y este empieza a aumentar la velocidad, ¿qué empieza a hacer el aire o el fluido? Comienza